¿Quién fue espiritualmente Pitágoras? ¿Es cierto que tuvo acceso a conocimientos de culturas anteriores? ¿De verdad tenía el poder de bilocación? ¿Por qué se dice de él que tenía el don de la doble voz? ¿Tuvo contacto con los atlantes? Para hablar de estos y otros temas insólitos vinculados con el genio de las matemáticas, nos acompaña esta noche el investigador y escritor Mario Pérez. Hablamos de Pitágoras, el genio de las matemáticas. Las aprendió de los antiguos egipcios, ellos la aprendieron de él. ¿Cómo vino esa transmisión de conocimientos, verdad? Sabemos dónde nació, sabemos que viajó a Mesopotamia, pero ¿dónde aprendió verdaderamente las matemáticas? ¿Cómo se hizo sabio este hombre, Pitágoras? Vamos a conocer un poquito de su vida con Mario Pérez Ruiz, un gran periodista, un escritor que conoce perfectamente a este personaje. Mario, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bien hallado estar otra vez contigo. Gracias. Exactamente, Pitágoras, aparte de matemático, ¿quién fue y qué fue? Bueno, Pitágoras en un principio, antes de su nacimiento, ya se decía que era el hijo de Apolo, o que nacería el hijo de Apolo, que nació con se decía con un muslo de oro, una de sus piernas, que era el simbolismo de lo mismo. Que las pidonisas decían que nacería un genio, un hombre muy especial. Fue boxeador olímpico, es una de las cosas que no se sabe de él, y entonces toma contacto con su tío, que es Solón, y Solón le dice que en el mundo ha existido, antes del diluvio, una antigua sabiduría, y que la humanidad había llegado a unos postulados muy importantes de conocimiento en todos los aspectos de la existencia, y que aún quedaban restos de esa antigua sabiduría en algunos puntos desperdigados del planeta. Quedaba en lo que ahora conocemos como Irak, quedaba en Jerusalén, y quedaba en el Antiguo Egipto, y quedaban en la India. Así que él decide marchar y ir en busca de ese conocimiento. Es es un deseo existencial de saber qué motiva que podamos vivir y encontrar los significados a la existencia. Siendo hijo de Apolo es normal que tenga ese interés, ¿no? Pero Sí, ¿cómo no tenía ese conocimiento siendo hijo de los dioses? Bueno, claro, estamos hablando desde un punto de vista simbólico. Él puede, claro, eso es desde el punto de vista simbólico, pero el hecho de nacer, pienso de que hay un proceso en el cual el individuo va recordando todo aquello que ha sido con anterioridad. Por ejemplo, hay algunos iniciados que han nacido a lo largo de su vida, que también, en cierta manera, han sido hijos de Dios, ¿no? Porque, al fin y al cabo, para los griegos Apolo era Dios. Entonces, el parangón sería casi el mismo, ¿no? Claro, entonces sería comparable a lo que Cristo hace a lo largo de su vida. En los primeros años, hay muchos años de la vida de Cristo que nosotros desconocemos, pero en cambio él va recuperando su memoria, como la recupera también el caso de Buda. Claro, sus conocimientos los adquiere fundamentalmente pues, en Egipto. En Egipto está 22 años y es en el templo de Sais donde queda recuerdo de los atlantes. Y allá va aprendiendo el teorema que lleva su nombre, porque de hecho el teorema de Pitágoras o la proporción, el número áureo, técnicas de comunicación que ellos mantenían en secreto o que eran únicamente para los iniciados más avanzados. ¿Técnicas de comunicación con quién? Bien, claro, ellos fundamentan sus teorías sobre las matemáticas y sobre la geometría. Hay varios elementos aquí. Todo lo que nosotros vemos se encierra geometría o números. Nosotros cogemos una hoja de un árbol o cogemos cualquier elemento, una caracola o la proporción del crecimiento de los seres humanos y veremos que debajo, o al microscopio o hasta en una gota de agua, aquello encierra una geometría. Entonces la comunicación con otras inteligencias o la comunicación divina, ellos pensaban que se realizaba a través de la geometría, pero habían otras técnicas y dentro de esas técnicas está lo que es el doble lenguaje. Los seres humanos, al parecer, primero se comunican a través imitando el lenguaje de los pájaros, en la antigua Atlántida, de lo que nos queda el silbo canario, en el sitio donde estaba la Atlántida, y después el lenguaje del vientre, a partir del plexo solar. Entonces es el vientre el que utilizaban, por ejemplo, los que ahora conocemos como neandertales, que ahora dicen que
cantaban ópera porque hablaban a través sobre todo del plexo solar. Del diafragma. ¿No? Del diafragma, sí, muy bien la puntualización. Entonces, es lo que se conoce como la palabra perdida o el lenguaje angélico. Pero lo podían utilizar con dos voces a la vez, con lo cual eran las cuerdas vocales y con lo cual era la llamada voz del vientre. Que sería la doble vibración, posiblemente. La doble vibración, pero era un lenguaje. Posiblemente ellos decían que era el alma la que bajaba a nuestro interior y se depositaba en uno de los puntos, y a partir de ahí se emitía el lenguaje. Pero eran dos flautas a la vez, por eso aparece la simbología del griego que está tocando dos flautas a la vez, o la Y, o la lengua de la serpiente. Mario, Pitágoras aprendió de los egipcios en su tiempo, Sí. ¿no? Estamos hablando de qué tiempo, en qué época vivió. 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, o sea, las pirámides ya estaban construidas. Ya ¿no? iba, El número pi ya se había descubierto, Sí, ya lo conocían sí. perfectamente los egipcios, ¿no? La aportación entonces de Pitágoras a las matemáticas, ¿cuál ha sido en definitiva? Porque si él aprendió de los antiguos egipcios, porque claro, nosotros vamos al instituto, por ejemplo, a la universidad, y hablamos número pi, Pitágoras, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? 3,14, el número de proporción áurea, la o pirámide, número de y oro, todo ¿no? hablamos de Pitágoras como si fuera Pitágoras el creador de esa fórmula, y sin embargo Sí. sabemos que no lo fue, ¿no? No lo es. Entonces, ¿qué es lo que ha aportado Pitágoras en sí? Lo que podemos decir que ha aportado es la no destrucción de todos esos conocimientos, recogerlos. Claro, él cuando monta su secta o sociedad, lo que hace es explicarle a sus discípulos de que todo aquello lo va recibiendo él de manera divina. Entiendo. Pero claro, esa es la manera de mantener que sus adeptos estén por él, y en cierta manera es su modus vivendi para ganarse el pan de cada día, Sí, digamos, o sea que para sí. ser mantenido. Incluso él coge un adepto, y el primer adepto, cuando él vuelve a Grecia, a Crotona, a la Magna Grecia, Italia, la parte que conocemos ahora como Sicilia, coge un adepto, y al principio al adepto él le paga. Pero llega un momento en que le da muchos conocimientos, y a partir de entonces le dice: mira, lo siento, pero ahora eres tú que me tienes que mantener a mí si quieres saber más. Y entonces coge tú a otros adeptos para que además vayan sabiendo más. Y de esa manera poderse dedicar al pensamiento, a las matemáticas y la filosofía, y ser mantenido por su secta o sociedad.